Conversamos con el profesor Vicente Márquez sobre la integración latinoamericana y sobre todo los organismos tradicionales, pero es que hay uno nuevo que está llamando mucho la atención, que es esa alianza de Chile con Perú, pero también con México, con Colombia, y se anexan Costa Rica y Panamá. ¿Qué esperanzas, qué posibilidades tienen de este nuevo equipo de integración más pragmático, menos ideologizado? La Alianza del Pacífico es un proyecto que ya se viene desarrollando desde hace varios años. Uno de los impulsores, curiosamente, fue precisamente Perú, posteriormente Chile y México. Desarrollaron, en este caso, una serie de acuerdos comunes en materia arancelarias, lo cual permitió de alguna forma la creación de un bloque que, si bien no es un bloque absolutamente institucionalizado, porque aún está en un proceso aún de formación de normativas y reglas de juego claras entre ellos, ya hay países como Costa Rica, países como Panamá, que a pesar de ser países pequeños en Centroamérica, tienen un peso muy importante y son economías altamente influyentes en la región. Inclusive países como El Salvador, países como Nicaragua, a pesar de no ser miembros de la Alianza del Pacífico, han mostrado interés porque este bloque está empezando a tener un papel creciente en el comercio extra latinoamericano fuera de las fronteras de la región, principalmente por el tipo de mercados al cual se está focalizando. O sea, Asia sigue siendo asiático, importantísimo con Corea, Japón, China. China. En efecto, el mercado asiático es el punto de lanza principal para la Alianza del Pacífico y considero que América Latina como bloque debería ver al mercado asiático como una puerta de salida de muchos productos que eventualmente en Estados Unidos y en Europa ya no están teniendo la suficiente capacidad de entrada. El presidente Mujica, que era miembro del Mercosur, decía que por qué no buscar una especie de bisagra del Mercosur con la Alianza del Pacífico mirando a esas grandes economías, porque es el Asia la que está creciendo las economías más desarrolladas, ¿no? En efecto, esa idea de convertir a la Alianza del Pacífico eventualmente en un puente de conexión con el mercado asiático a través de la PEC, que en este caso era con la que la Alianza del Pacífico ha mantenido una muy estrecha relación, es fundamental, y más tomando en cuenta el papel de peso que están teniendo no solamente Japón y China, que son las economías más grandes de la zona asiática, sino también Corea del Sur, Taiwán, que es una economía que, a pesar de que políticamente sigue teniendo una relación bastante díscola con la China popular, es una economía que tiene un peso creciente en el comercio internacional. Singapur también. Singapur, la misma Malasia, Indonesia. Filipinas, Indonesia, que son economías que hay que recordar que en los años 90 se le llamaban los tigres asiáticos. ¿Y por qué se le llamaban los tigres asiáticos? Porque eran economías de rápido crecimiento y que se focalizaron en sectores servicios y han tenido una recuperación exitosa desde mediados de los 90, cuando ocurrió la crisis, que los llevó a situaciones bastante críticas, y ahora vemos que estas economías han empezado a emerger nuevamente como economías emergentes de alto peso. Y eso es a donde tenemos que de alguna manera ir enfocando nuestra oferta exportable, porque esas economías en un futuro van a dejar... Ahora, es imposible dejar de lado los Estados Unidos, decía Hidalgo Bolívar, que decía que hablaba en nombre de partidos de gobierno, que era necesario mejorar la relación con Estados Unidos, que tenemos que convivir desde el punto de vista económico con Estados Unidos. De hecho, nuestro petróleo va a Estados Unidos y el financiamiento de nuestro desarrollo en gran parte en Estados Unidos. ¿Cómo mejorar y cómo está haciendo América Latina en ese intento de una nueva relación con Washington? Hay que tener en cuenta que a pesar de que podamos expandir nuestros mercados y fortalecer alianzas con otras regiones del mundo, no podemos obviar del todo que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial y un país, la principal potencia del mundo, y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Inclusive aún con el crecimiento chino, Estados Unidos sigue estando de primero. Y es necesario entender que, más allá del tema histórico y de toda la parte que ha habido de mala relación y de buena relación que ha tenido en el pasado los países latinoamericanos con Estados Unidos sigue siendo el socio más cercano, el que nos va a seguir comprando, y que evidentemente en un clima de respeto, de total y absoluta respeto a la soberanía de los países, debe mantenerse la buena relación con los Estados Unidos en pro de que es nuestro principal cliente y que va a seguir siendo el principal comprador de muchas materias primas. Además, el petróleo venezolano está hecho para llegar a Estados Unidos, los terminales es para el petróleo venezolano y es mucho más cerca que cualquier otro mercado en el Asia. Y no hay que olvidar que si uno revisa los antecedentes históricos, las empresas que desarrollaron todo el andamiaje de explotación y exploración petrolera en Venezuela primordialmente fueron empresas estadounidenses. Claro, hay un nuevo trato, que es el caso de Cuba. Exacto. Negociar con Estados Unidos es necesario dentro de criterios nuevos, si se quiere. Es que inclusive, fíjese el pragmatismo de Cuba en los últimos tiempos.
sin dejar de desvincularse los esquemas de integración creados dentro del marco de toda la estructura ideológica del ALBA, vio la necesidad de tender puentes con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si yo como Cuba estoy abriendo mi economía, estoy flexibilizando las reglas de juego, permitiendo la entrada de inversión extranjera, tengo a menos de 90 millas el potencial primer comprador a largo plazo y que al final viene siendo una relación ganar-ganar. Por eso el puerto de Mariel y toda la inversión inmensa que hay, pensando en la ampliación del canal de Panamá, el futuro canal tal vez de Nicaragua. Y nosotros en eso estamos un poco retrasados en fortalecer nuestra marina, nuestros puertos, nuestros aeropuertos, en esa integración que ahora con el Mercosur nos obliga a meternos más en la economía del sur, ¿no? En efecto, y eso no solamente es la parte portuaria, en el caso de la parte portuaria por la fachada caribeña. Sí. En el caso de Mercosur, nuestro punto de salida primordialmente, más allá de la parte portuaria, es la parte terrestre, sobre todo por la cercanía con Manaus, que es una ciudad bastante importante y que es un punto interesante de salida de producto venezolano. Ahí a nivel de infraestructura seguimos teniendo deficiencias bastante graves. Y además hay una población de 30 millones ahí de brasileños que podrían estar comerciando con nosotros, pero hay que desarrollar la zona limítrofe nuestra del oriente. En efecto. Y eso es algo que ya se viene hablando desde hace varios años. Inclusive cuando a mediados de los 90 se planteó la posibilidad de Venezuela asociarse al Mercosur, uno de los puntos que se decía era precisamente el desarrollo de infraestructura en la fachada sur de Venezuela. ¿Por qué? Porque no todo el comercio va a fluir por vía marítima hacia Brasil. Muchos de nuestros productos van a calar en el norte van a quedar en el norte de Brasil. Entonces es necesario desarrollar una infraestructura terrestre realmente preparada para todo lo que es el flujo de mercancías que progresivamente va creciendo. Es más, la aduana de Santa Elena de Guairén hace poco tuvieron que refaccionarla precisamente y adecuarla al flujo comercial que ya se está viendo. Turístico, en Margarita se ven montones de carros con placa brasileña y un gran contingente de personas que vienen al turismo nuestro buscando playas que son tan lejanas para ellos. Exacto, y no solo eso, sino también por el hecho de las ventajas competitivas que implica a nivel de precios algunos productos que se pueden conseguir en el mercado venezolano. En esto también revaloriza el territorio Esequibo y todo lo que es la temática guyana porque estamos con una fachada atlántica tan importante allí, ¿no? En efecto. El tema del Esequibo es un tema que ha sido obviado desde hace ya varios años. Últimamente ha tenido un renacer, por decirlo de alguna manera, principalmente por el tema de las concesiones que ha otorgado Guyana en parte de la fachada marítima que Venezuela reclama como suyo, aunque Guyana técnicamente no lo reconoce. Que podríamos perderla con la prolongación de las fronteras que están haciendo. En efecto. Y eso está llevando a que de alguna manera se vuelva a retomar y se vuelva a poner en la agenda el tema del Esequibo. Hay que estar conscientes que el tema del Esequibo no es solamente el tema de las concesiones, abarca muchas aristas. Y por supuesto las negociaciones que eventualmente haga Venezuela dentro del marco de los buenos oficiantes con Guyana o en el hipotético caso de ir ante un tribunal arbitral como la Corte de la Haya, que sería el escenario más pesimista. Hay que explicar eso porque el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas nos obliga, en el caso de Guyana o Venezuela o el caso de Argentina y Gran Bretaña por las Malvinas, que también es un tema que siempre Argentina lo plantea en todos los foros internacionales, a ir incluso a una instancia jurisdiccional, ¿no? Claro, en el caso de Venezuela hay un tema que ha habido malos precedentes con el tema de los laudos arbitrales. Sí. Hay que recordar un poco la historia, inclusive el mismo laudo que llevó a la pérdida de este territorio fue un laudo arbitral que Venezuela alega que fue írrito y nulo. ¿Y qué pasa? Por supuesto, ese antecedente histórico genera. No, y con Colombia también, los laudos que hubo, el de España y el de Es más, el único laudo que se puede decir realmente fue positivo para Venezuela fue el laudo de la Isla de Aves en 1865, con la reina de España y Holanda. Entonces, de alguna manera, realmente nuestro precedente con el tema de los laudos arbitrales no ha sido el más positivo. De ahí la necesidad de que, aún dentro del marco de los buenos oficiantes, Venezuela busque una solución amistosa, práctica, real, porque se piensa que la solución práctica es la recuperación de la totalidad del territorio. Ahora otros países con problemas limítrofes van también al arbitraje o van a la Corte Internacional de Justicia, por supuesto, que es una instancia jurídica viable. Por supuesto, y Venezuela, y yo creo que las autoridades, en el hipotético caso de que ya no haya otro camino sino ir al Tribunal de la Haya, tienen que, por supuesto, ir preparados y, por supuesto, llevar todas las argumentaciones legales, jurídicas del caso. No va a ser fácil porque la decisión de la Corte de la Haya es vinculante. Claro. Y es muy lógico suponer que el Tribunal de la Haya va a adoptar una decisión en la que muy probablemente se tumbe un poco el mito maximalista de la recuperación íntegra del territorio. Pero yo creo que la salida atlántica se puede negociar para tener una gran territorialidad marítima, ¿no? En efecto, porque ahí se tiene que... La fachada atlántica quizás sea nuestro punto real de encuentro entre estos dos
entre estos dos países. Aparte que no hay que olvidar que Guyana es una economía que, a pesar de la hostilidad que siempre ha existido política entre estos dos países, el mismo momento de la independencia de Guyana, en los mediados de los 60, es una economía que depende crecientemente de la economía venezolana. Claro. No hay que olvidar que no hace poco el gobierno de Guyana le vende a Venezuela arroz. Y aparte, depende, a través de los convenios con Petrocaribe, de un importante suministro de petróleo este país. Ahí hay que hacer una labor diplomática con los caribeños también, que han sido muy directos en el respaldo a Guyana. Obviamente, ahí el tema de la cooperación vía ALBA, vía Petrocaribe, y de alguna manera impulsar a través de estas herramientas de integración la posibilidad de desarrollar una estrategia que permita presionar, si se quiere, a Guyana a adoptar una solución práctica dentro del marco de una negociación bilateral, debe ser una herramienta que puede ser utilizada, y considero que están en vías de, porque estos acercamientos que han habido últimamente llevan de fondo quizás un as bajo la manga por parte de Venezuela. Bueno, profesor...